Imagínate que tenés una hoja de aluminio en tus manos y la vas cortando a la mitad, una y otra vez. ¿Podrás seguir dividiéndola para siempre? Ese fue un experimento similar al experimento mental que hace 2000 años atrás Leucipo y Demócrito pensaron. En base a este experimento mental, ellos propusieron que la materia debe estar compuesta por cosas tan pequeñas que no se pueden dividir más. A esta cosa le llamaron átomo, que significa indivisible. Pasaron siglos, pero específicamente en el siglo XVIII, científicos como Isaac Newton y Robert Boyle volvieron a la idea de que la materia estaba formada por átomos. Sus teorías seguían siendo filosóficas sin pruebas experimentales. No fue hasta principios del siglo XIX cuando en 1803 un científico inglés llamado John Dalton presentó la primera teoría atómica moderna. Dalton era un naturalista, químico, matemático y meteorólogo británico. A los 12 años de edad, Dalton ya estaba dando clases de matemáticas a otros niños para contribuir con el ingreso económico de su familia. En su vida anotó más de 200.000 observaciones y fue el primero en estudiar la alteración genética que lleva su nombre, el daltonismo. Dalton, influenciado por los antiguos atomistas, realizó numerosos experimentos con gases, en particular de sus estudios sobre el metano y el etileno. Dalton observó que las sustancias se combinaban en proporciones definidas y constantes. A eso lo llamó la ley de las proporciones múltiplas, lo que le llevó a postular la existencia de que los átomos eran unidades fundamentales de la materia, formulando así el primer modelo atómico basado en evidencia experimental. El modelo atómico de Dalton, también conocido como el modelo de la bola de billar, explicaba que la materia estaba hecha de átomos indivisibles y que estos átomos eran responsables de todas las reacciones químicas. Dalton para esto propuso una serie de principios fundamentales. El primero era que toda la materia estaba compuesta por átomos. El segundo, los átomos son indivisibles y indestructibles. El tercero, todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. El cuarto, los átomos de diferentes elementos varían en masa y propiedades. El quinto, los compuestos están formados por una combinación de dos o más tipos diferentes de átomos. Y por último, que en una reacción química es simplemente una reorganización de átomos. En parte, gracias a las leyes ponderales propuestas por él mismo y otros científicos contemporáneos. Estas leyes son esenciales para entender cómo funciona la combinación de los elementos. La primera es la ley de conservación de la masa de Lavoisier. Es la más antigua, surgiendo aproximadamente en 1774. Lavoisier, quien era un químico francés, demostró que la masa total de los reactivos en una reacción química es igual a la masa total de los productos. Esta es la base de la ley de conservación de la masa. Lavoisier realizó un experimento calentando un recipiente de vidrio cerrado que contenía una muestra de estaño y aire. Encontró que la masa antes del calentamiento y después del calentamiento era la misma. Mediante experimentos posteriores demostró que el producto de la reacción óxido de estaño consistía en el estaño original junto con parte del aire. La segunda ley es la ley de las proporciones definidas de Proust, que surgió un poco después de Lavoisier. Proust explicó que cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto, siempre lo hacen en una proporción fija. Por ejemplo, el agua siempre tiene una proporción de 8 gramos de oxígeno por cada 1 gramo de hidrógeno. Para usar de ejemplo a esta ley, Proust dijo lo siguiente: cuando hay 100 libras de cobre disuelto en ácido sulfúrico o nítrico y precipitado por carbonato de sodio o potasio, se produce invariablemente 180 libras de carbonato de color verde. Esa sustancia que obtuvo Proust de color verde en realidad es una sustancia mucho más compleja denominada carbonato básico de cobre. Los resultados de Proust aún así fueron válidos porque el carbonato básico de cobre tiene una composición constante, como todos los compuestos. Dalton creó la ley de las proporciones múltiplas, basándose en las leyes anteriores. Dalton dijo que cuando dos elementos se combinan en más de un compuesto, las diferentes masas de un elemento se combinan con una masa fija de otro elemento que sigue una relación de números enteros sencillos, como 1, 1, 2, 1, 2, 2.
Esto se puede ejemplificar utilizando el agua y el agua oxigenada. En el caso del agua, con su fórmula H2O, la relación es 2 átomos de hidrógeno para un átomo de oxígeno, mientras que en el agua oxigenada, que su fórmula es H2O2, la relación es 2 átomos de hidrógeno para 2 átomos de oxígeno. El trabajo de Dalton fue fundamental para el desarrollo de la química y sus principios sirvieron como base para teorías futuras como, por ejemplo, el modelo de Thomson. Aunque el modelo atómico de Dalton fue un gran avance, no estuvo exento obviamente de errores. Dalton pensaba que los átomos eran indivisibles, pero más tarde se descubrió que los átomos pueden descomponerse en partículas subatómicas como electrones, protones y neutrones. También cometió el error de creer que los compuestos más simples siempre contenían un solo átomo de cada elemento, lo que lo llevó a pensar que el agua era HO en lugar de H2O. Otro de sus errores fue que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, y esto exactamente no es, ya que aunque un átomo sea del mismo elemento, puede contener diferente masa y por lo tanto no es idéntico.